Bueno, cordial saludo, estimados. Mi nombre es John Ospino Figueroa y este es mi documento de identificación que certifica quién les habla. Estoy matriculado en el CEA Santa Marta y a continuación voy a sustentar la tarea 2, el ejercicio 1 de física. Estoy en el grupo 303 y mi tutor se llama Jorge Quintero. Este punto consiste en dar unas respuestas a unos interrogantes basado o justificado o basada en un simulador de la Universidad de Colorado, en la cual vamos a simular el desplazamiento de la fuerza aplicada a un objeto, en este caso un cajón pequeño, en este caso para el caso de una superficie de madera y para el caso de una superficie de hielo. Aquí he preconfigurado, para que me dure menos el video, he preconfigurado lo necesario, lo que especificó el ejercicio, en este caso es que visualizará fuerza neta, el muro lo dejamos quieto, posición -6 y el objeto que se va a empujar es un cajón pequeño. De igual manera voy a mostrar la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Y en este caso, para ambos ejercicios, para ambas superficies, o es decir, el ejercicio aplicado para ambas superficies, el ejercicio para ambas superficies voy a tomar una fuerza aplicada de 673.93 newton para ambas. Es decir, lo único que va a variar en el caso de estas dos simulaciones es la superficie, en este caso que es el hielo y la madera. Bueno, vamos a comenzar simulando para la superficie de madera. Démosle play a ver cómo se va comportando. Lo primero que vamos notando que nos va dibujando la fuerza aplicada hacia el eje el eje positivo de las ejes de las X positivo y la fuerza de fricción como una fuerza de oposición y se va, digamos, su sentido y dirección va hacia hacia el eje negativo de las X, y podemos ver que la fuerza neta es un vector que va hacia el eje positivo porque de igual manera la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de fricción, por lo tanto la fuerza neta va hacia el eje positivo, o sea, es decir, la caja eso va a decir que la caja se va a ir rodando. Otro detalle que podemos notar es que la magnitud de los vectores para el vector de la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, que la magnitud del vector fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser una diferencia entre esos dos vectores. Ve que me da un vector un poco más pequeño, pero en sentido positivo. Por eso es que la caja se encuentra desplazándose. Aquí vemos claramente ese movimiento. Por otro lado, podemos ver que la fuerza neta es menor que la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque existe una fricción que le está haciendo, digamos, como una oposición a esa fuerza. Por lo tanto, ahí se realiza una sustracción y nos da el valor de la fuerza neta. Y la aceleración es de 3,8 metros por sobre el segundo al cuadrado para el caso de la superficie de madera. Ahora apliquemos el mismo ejercicio para la superficie en el caso de hielo. Aquí podemos ver claramente que en el caso de la superficie de hielo no existe una resistencia, es decir, no existe un vector que se oponga a la fuerza aplicada. Es decir, la fuerza de fricción es totalmente nula. Aquí le coloca negativo porque generalmente la fuerza de fricción, como les decía ahora, es una fuerza de oposición, una fuerza negativa. Perdón, por lo tanto, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada, 673,93 newton. Vamos a darle play, a ver cómo se comporta o cómo se va dibujando la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Y además la gráfica de la fuerza aplicada. Aquí podemos ver claramente que tenemos problemas para ejecutar el simulador. Vamos a ver. Ok, aquí tengo que colocarla acá. Un pequeño inconveniente de funcionamiento, pero igual
lo pudimos sacar adelante. Aquí podemos notar que la magnitud de los dos vectores de la fuerza aplicada y la fuerza neta es igual. Es totalmente igual. Mire, aquí podemos ver gráficamente, se puede ver que la magnitud de estos vectores iguales porque no existe una oposición, una fuerza opositoria o una fuerza de fricción que me reste el valor de la fuerza aplicada. Por ende, debemos ver claramente que la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada, 673,93. Tenemos una gráfica de aceleración en función del tiempo, una función constante, y la aceleración podemos ver que es mucho mayor que en el caso de que existe una fuerza de fricción. Aquí se cumple lo que dice la ley, que la fuerza aplicada es directamente proporcional a la aceleración, o viceversa, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. Es decir, entre mayor aceleración, mayor sea la fuerza neta, mayor es la aceleración. Digamos, esa es la relación que existe de manera directamente acelerada. Entonces, con base en esto, en este experimento, en esta simulación, vamos a dar respuestas a los interrogantes propuestos. Dice, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir del valor de fuerza aplicada y fuerza de fricción? Respondo a esta pregunta para el caso de superficie de madera y para el caso de superficie de hielo. En el caso de la superficie de madera, la fuerza aplicada que yo he definido es de 673,93. Este es un valor que vemos en la parte derecha de aquí. En este caso es de la madera. Vamos a elegir el de madera, que este es el caso. Dice que la fuerza aplicada es de 673, que lo vemos. La fuerza de fricción es de menos 294 newton. Negativo porque es una fuerza opuesta, por eso es negativa. Y la fuerza neta es la diferencia, es decir, la resta entre la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Ese es el valor que nos da 379,93. Es decir, si restamos 673,93 newton menos 293 newton, nos da 379,93 newton. Es decir, ese valor se obtiene primero haciendo esa sustracción, y también tenemos otra fórmula que nos permite multiplicar esa la vamos a ver más adelante. Y en el caso de la superficie de hielo, como yo le había explicado anteriormente, la fuerza aplicada es de 673,93 newton, que es la misma utilizada. Es decir, yo la quise utilizar para evidenciar, no hacer muchos cambios en el experimento, y podemos ver que la fricción es cero, por lo tanto la fuerza neta es de 673,93 newton. De igual manera se obtiene a través de la sustracción entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Como la fuerza de fricción es cero, no le quita no le resta ninguna posición, entonces la fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? Sugerencia: revise el recuadro en la parte izquierda del simulador donde registra el valor de la aceleración. Responde a esta pregunta en el caso de la superficie de madera y en el caso de la superficie de hielo. Esto ya lo vimos aquí. En el caso de la madera vemos que la aceleración es de 3,8 metros sobre segundo al cuadrado, y en el caso de la superficie de hielo es 6,73. Aquí 74. Bueno, 74 es 73. Una décima no considera mayor significancia. Lo que sí vemos claramente es lo que yo le decía al momento de explicarles. Claramente vemos que la aceleración en la superficie de madera, donde existe fricción, donde existe una fuerza negativa, donde la fuerza aplicada se le resta un valor de la fuerza de fricción, ese valor es menor que cuando no hay fricción. Es decir, se cumple lo que yo decía: entre mayor es la fuerza neta, mayor es la aceleración, es decir, directamente proporcional. Eso lo vemos claramente en el experimento. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación a aceleración contra el tiempo? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Este caso considero que es ambas. Digamos, es ambas. La respuesta es ambas para ambos casos. Se obtiene una gráfica de una función constante, es decir, se mantiene una línea recta porque la aceleración no cambia en función del tiempo. Entonces, pues, eso lo podemos ver aquí, mire. Aquí va recorriendo, se va manteniendo, es decir, se va manteniendo en 6,74 metros sobre el segundo al cuadrado a medida que pasa el tiempo, y va dibujando una línea recta.
es constante, por eso hablo de función constante. De igual manera sucede para el caso de la superficie de madera. De igual manera se comporta de la misma manera la aceleración, la gráfica de la aceleración. Se mantiene constante en función del tiempo. Por eso la definimos como una función constante. Esa es la respuesta de la gráfica. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra el tiempo mostrada en el caso del simulador? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Claramente, el primer criterio que nos va a identificar este tipo de movimiento es un patrón que sigue ambos movimientos, que es que la aceleración es constante en función del tiempo. Y esa característica la tiene, y además de eso, considera una trayectoria recta, en línea recta. La superficie en la que recorre el objeto es una línea recta. Es decir, es una línea recta. Y además de eso, es sometida a una aceleración constante. Y ya sabemos que ese movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la pregunta propuesta para mis compañeros es, ¿por qué el valor de la fuerza neta es igual que la fuerza aplicada para el caso del que no existe fricción? Es decir, en el caso de la superficie de hielo. Lo que yo les pregunto básicamente es, ¿por qué razón la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada en este caso? ¿Por qué razón? Esa es mi pregunta propuesta. Espero para las próximas entregas espero poder ser un poco más específico y detallado en cuanto a la resolución de los ejercicios. Agradezco mucho por la atención prestada y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.